Hola, buenos días a todos. Muy bienvenidos al panel de ciberseguridad, ciberseguridad y privacidad de los datos. Quiero agradecer a cada uno de los que están presentes hoy día. Y antes que nada quiero hacer una pequeña introducción que tiene que ver con la seguridad en el mundo digital que debe ser transparente para sus usuarios. En tiempos de pandemia, la población sigue siendo vulnerable a otras cosas particulares que pueden suceder en el futuro. La ciberdelincuencia, empresas, organizaciones y usuarios son el blanco de los ataques que buscan apropiarse de los datos personales y de la información confidencial, que es algo muy importante para cada una de las personas que estamos acá y la gente que está en cada uno de los lugares. Uno de los países que han implementado y ha trabajado en materia de ciberseguridad y privacidad de datos ha sido Colombia. Nación que actualmente se posiciona como líder en la región en dicha materia. ¿Cuál es la experiencia de Colombia sobre esto? ¿En qué estado estamos en Chile actualmente? ¿Qué está pendiente? ¿Qué podríamos tomar como ejemplo de vivencia colombiana, entre otros temas que revisaremos el día de hoy? Quiero contarles que hoy nos acompaña Carlos Landero. Carlos, director del CECIR y jefe de División de Redes y Seguridad Informática en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Cuenta con una amplia experiencia en operaciones TI, generación y gestión de proyectos de seguridad informática y ciberseguridad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Pía. Luego estamos con el senador Piu, senador en Senado de la República de Chile, experto en ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y transformación digital. Desde marzo del 2018, usted asumió como senador de la República en la región de Valparaíso. Luego, el 2019, asumió el Senado, la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales e integró la Comisión de Pesca y de Defensa. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Yerka Yukit, presidenta ejecutiva de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área digital, especialmente comercio electrónico, nuevas tecnologías y transformación digital. Bienvenida, Yerka. Muchas gracias, Pía. Victoria Beckham, director legal de seguridad digital en Microsoft para Latinoamérica, con una amplia experiencia en ciberataques, seguridad de datos y ley de privacidad. También te doy una muy bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias. Y a continuación, Gerson Castillo, nuestro invitado desde Colombia, subdirector de Estándares y Arquitectura de la Tecnología de la Transformación y Comunicación en el Ministerio de Colombia. Bueno. Muchísimas gracias. Buenos días, Pía, y buenos días para todos los panelistas invitados. Qué bueno estar con ustedes. La idea es que sea una conversación muy dinámica. Vamos a tener algunas preguntas. Yo le haré algunas preguntas a cada uno de ustedes. La idea es que si alguien quiere complementar, lo puede hacer. Así que por esa parte, siéntanse con la libertad y la confianza de hacerlo. Carlos, mi primera pregunta va para ti. A tu juicio, ¿cuáles son los principales hitos como gobierno que han aportado a la institucionalidad de la ciberseguridad y cuál es el legado que dejan actualmente? Es una pregunta bien amplia, pero no necesariamente hablamos de gobierno, hablamos de Estado, que es el primer punto. Lo principal es que asumimos una institucionalidad y dejamos una institucionalidad o una orgánica que tiene el control y que va a tener el control de estos temas por mucho tiempo. El gran problema que pasa en estas cosas que son iniciales o que son por primera vez que se discuten es quién tiene el control de estos temas o quién lidera estos temas o cuál es la orgánica de estos puntos. Y en general el resto de los países de Latinoamérica lo ha tenido muy disgregado, muy separado en distintos actores. O bien hemos cometido o han cometido el error de ir cambiando a diferentes posiciones, primero en presidencia, en otros gobiernos, en otros ministerios, se van rotando dependiendo del gobierno de turno. Y nosotros el primer paso que dimos fue mantenerla. O sea, si venía de una forma, no la cambiemos. No tengamos una mirada de gobierno, sino una mirada de Estado. Y en eso
mantuvimos las posiciones, mantuvimos los equipos, como la orgánica de los equipos, y mantuvimos lo que recibimos del gobierno anterior, que era la política nacional de ciberseguridad. O sea, mirarlo desde un plan de continuidad, un plan de país, y no un plan partidista como de gobierno, que eso fue el primer punto que hicimos bien. Lo segundo fue generar instituciones que efectivamente se encargaran de estos puntos, instituciones técnicas por un lado, como la creación del CECIR, y instituciones legislativas o jurídicas que se encargaran de avanzar en los temas normativos y legales que íbamos a tener de discusión en el Congreso. Y ese equipo mixto que nos enriqueció con el trabajo en el Senado, como con el senador o el cibersenador, como le llamamos nosotros, la buena recepción de que tuvimos nuestro proyecto en la Cámara, la buena apoyo del sector privado, como temas como la Alianza, ONG, o la participación activa de empresas que han tenido convenios con el gobierno, como muchas que tenemos, incluyendo Fortinet, por ejemplo, donde han apoyado de una manera sin interés partidista o un interés de marca en apoyar de que esto es una visión país. Y eso se ha visto reflejado en los avances que hemos visto en tanto normativa o en temas de cooperación público-privada. Entonces, lo principal es que se asumió un problema que existía, que venía, se incrementó mucho más el problema en el 2018 con todos los ataques que aparecieron en la banca, pero hemos tenido la altura y la eficiencia de encargarnos del problema en los distintos aristas, punto de vista internacional, en los puntos de vista de cooperación público-privada, en los puntos de vista de educación, en los puntos de vista políticos, que también fue un gran tema, cómo políticamente llevamos este tema, en los puntos de vista técnicos y sobre todo en los puntos de vista legislativos, donde estamos ya en las partes finales de los últimos proyectos. Entonces, el legado es que nos encargamos del problema, generamos esta institución, hemos avanzado en estos puntos y el desafío es la posta del que viene, tiene un gran desafío de mantener e incrementar mucho más lo que este gobierno ha realizado en este tiempo. ¿Cuántas instituciones hay actualmente que se han ido incorporando en el tiempo? ¿Instituciones público-privadas o...? ¿Ambas? En general, nosotros llevamos alrededor de casi 400 instituciones que están cooperando con nosotros y en distintos rubros, sector minero, sector ONG, fundaciones, universidades, son muchas, estudios jurídicos, empresas de tecnología, empresas nacionales, empresas internacionales, grandes marcas como Fortinet, IBM, Cisco, otras, que cooperan y entregan distinta información, en parte de capacitaciones, entrenamientos, cursos, que han permitido avanzar en esta creación o difusión del ecosistema de ciberseguridad que hace 3 años, 4 años de verdad no existía. Y hoy te encuentras con una variedad de empresas de servicios, variedad de estudios jurídicos, informes, investigaciones, consultoras que avanzan en este tema, directorios que están contratando gente en ciberseguridad. Entonces, esa difusión es ejemplo de esta cooperación, de que de verdad hay un interés global, un interés nacional en avanzar en este tema de una manera pareja en los distintos sectores. Y ahí hay un ejemplo, 400 empresas que trabajan directamente con nosotros. Perfecto. No sé si puedo complementar algo lo que está diciendo, porque nosotros, yo ahí lo veo con el sombrero Cámara de Comercio Santiago, más que de la Alianza, que por el que estoy invitada. Como empresa, ha habido un apoyo importante del CECIR para los eventos cyber en educar a las personas. Entonces, cómo comprar en estos días, como son días de gran visita a los sitios, el aporte del CECIR yo creo que es importante en educar a toda la población que va a comprar, en recomendaciones, en tips, y yo creo que eso también en el tema de educación que ha hecho el CECIR yo creo que es importante. Buenísimo. Y se nota cómo en el fondo ustedes han ido aportando diferentes ideas y cosas a que la gente vaya entendiendo y tome conciencia, que es lo más importante. Senador Piuk, para usted una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma para contribuir a realizar un cambio cultural centrado en la ciberseguridad? Mira, yo creo que es precisamente lo que acaba de señalar Carlos Yerka recién, Pía. Nosotros estamos ingresando a un mundo que es el ciberespacio. El mundo físico nuestro se ha unido al mundo digital. Y lo hemos hecho con transformación digital. Todos nos digitalizamos. El comercio electrónico, los procesos, la transformación digital del Estado. Pero se nos quedó atrás la ciberseguridad. O sea, avanzamos muy rápidamente en lo que fue la digitalización, fibra óptica, 5G, todo. O sea, Chile es una potencia de digitalización, pero nos quedamos muy atrasados. Y esto lo reconoce un índice que es de Estonia, que es el índice que compara el desarrollo digital con la ciberseguridad. Yo los invito a verlo. Es muy bueno porque toma los estándares internacionales de digitalización y ellos crearon un índice.
El 2018, tú señalaste, yo entré al Senado, Chile tenía el lugar 56 y estábamos relativamente abajo de otros países. Pero es una medida concreta, el cómo era Chile con respecto al resto de los países. Ese mismo año 2018, en mayo, todavía me acuerdo, tuvimos 3 cosas. Yo ingresé un proyecto de ley, el primero, que hablaba de ciberseguridad, para un cambio cultural. Un cambio cultural creando un mes, el mes de octubre, yo quiero invitarlo, tomando una iniciativa europea. Los europeos realizan octubre, Cyber Security Month, con actividades de concienciación, difusión, pero agregamos con los senadores que me acompañaron los ejercicios nacionales. Tenemos que ser capaces de comprobar nuestra capacidad, que efectivamente nuestra infraestructura crítica o nosotros mismos estamos preparados para enfrentar este desafío de estar en el mundo digital. Y esa ley se comenzó a tramitar 5 de mayo. El 25 de mayo nos atacaron al Banco de Chile, una cosa increíble, un actor estatal, un grupo grande, un ataque complejo y que puso a todo el mundo en alerta. Exactamente. Pero nosotros no habíamos reaccionado a ese ataque, ya veníamos conversando esto para generar. El 30 de mayo se crea la Alianza Chilena de Ciberseguridad. O sea, mayo del 2018 es un punto de inflexión que yo tomo con una medición concreta para decir, ahí estábamos, esa era nuestra foto. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno prepara una nueva ley de delito informático, incorpora la Convención de Budapest para perseguir el crimen transnacional, perseguir a estos delincuentes donde estén. Y eso ocurre al año siguiente, en octubre del año siguiente, ingresa este proceso legislativo. No solo cambiar la cultura, sino que entender que los riesgos y aquellos que hacen uso mal de estas tecnologías van a ser perseguidos. La cultura entonces tiene que tener las dos partes, la parte que es la parte propositiva, buena, que es todas las capacidades que tiene, pero también la parte que dice, mire, si usted usa mal la tecnología, esto va a ser perseguido. Esa ley ya está en su último trámite, va a salir muy pronto y esperamos que sea el marco regulatorio. Pero yo quiero centrarme en lo que es un cambio de cultura. Un cambio de cultura es cuando uno dice vamos a digitalizar al país, es cambiarse uno mismo. Si es uno el que tiene que pensar en digital y tiene que pensar también cómo hacerse cargo de todos estos riesgos digitales. Y ese cambio personal lo tenemos que hacer todos. Si queremos dar el derecho universal de acceso a Internet, considerarlo como un derecho humano, bueno, ¿qué vamos a hacer con la ciberseguridad? Y ahí generamos con la OEA un trabajo muy interesante este año, y creamos un laboratorio de ciberseguridad en la OEA, y logramos concordar 10 principios, como los 10 mandamientos, los principios de ciberseguridad ciudadana. Yo los invito entonces a descargarlo. Hay un sitio web, se llama cyberlab.org, donde pueden además leer estos principios que todos nosotros debiéramos entender. Y está resumida aquellos elementos culturales que necesitamos instalar en la sociedad. Solo para resumirlo, el cambio cultural es esencial. Todavía nosotros creemos que un mundo físico y el mundo digital son distintos. De hecho, nuestra identidad física, creemos que cuando tenemos una identidad digital anónima podemos hacer lo que queremos. Podemos insultar en las redes, desinformar. No, somos iguales, somos la misma persona, nuestro comportamiento es igual. Si yo dejo cerrada la puerta de mi casa, las ventanas, no converso con extraños, también tengo que dejar mis puertos del computador cerrados, las ventanas cerradas. Ese comportamiento no lo entendemos, creemos que son dos cosas, es lo mismo y eso se llama convergencia digital. Ahí es donde tenemos que actuar y obviamente corregir. Y por lo pronto, Ley 21.113, que es la primera, se aprobó el 1 de octubre del 2018, sin saber que el Diario Oficial lo iba a publicar ese día. O sea, el trámite se hizo muy bien y es la primera ley que habla de ciberseguridad. Hoy hemos firmado un acuerdo de economías digitales, el DEPA, the Digital Economy Partnership Agreement, y es el primer acuerdo en donde tiene un artículo especial de ciberseguridad, porque el comercio digital no puede existir sin la ciberseguridad. No. El mismo acuerdo dice, la base del comercio digital es la ciberseguridad. Esa es la importancia que tiene, Pía. Buenísimo. Gracias, senador. Yerka, desde el punto de vista tuyo, en términos de la visión de la Alianza, ¿cuál es la importancia de una ley de protección de datos? ¿Cómo Alianza lo estás viendo? Nosotros como Alianza hemos insistido y hemos armado mesas de trabajo al respecto porque creemos que es relevante actualizar la ley de protección de datos. Lleva más de 4 años parada, ahora se ha estado reactivando y han habido reuniones, pero creemos que es súper importante porque en la ley actual de protección de datos dice que los datos deben ser tratados con diligencia, pero no especifica nada más. En la nueva ley sí hay deberes y derechos, hay obligación de informar de que todo el personal de una determinada empresa sepa cómo se guardan los datos, por qué es importante resguardarlos. Entonces, relevante para estar también a nivel competitivo, a nivel mundial, a nivel de los tratados de libre comercio, el tener una ley de protección de los datos más robusta. Y un poco también, pensando en lo que decía recién el senador, en el tema cultural,
hoy en día uno de los grandes frenos que ha tenido el índice de transformación digital en Chile es en la cultura, porque sienten que esto corresponde a otra área, esto no me corresponde a mí, esto no es necesario. En la medida en que haya un nivel cultural, y no digo el nivel de educacional, sino que la cultura de la transformación, claro, de la transformación digital esté internalizada por todas las personas, va a ser un salto también en transformación digital. Y ahí nosotros nuevamente, como te decía, como alianza, hemos estado disponibles para todas las discusiones que haya que dar en el tema de salir luego con una ley de protección de datos que nos ponga como país a la vanguardia. Ya estamos muy atrasados, pero por lo menos a nivel más parejo con otras economías, que nos deje más competitivos. Y por otro lado, que los usuarios de todo Chile, de todos los chilenos, vean sus datos protegidos, pero también que sepan por qué tienen que proteger sus datos. Muchas veces también hay un tema educacional que no saben por qué son importantes los datos y que no pueden dar cierta información. Entonces yo creo que ahí el CECIR después, cuando se apruebe la ley, va a tener que hacer una campaña educacional de decir, tus datos son tuyos, nadie más que tú eres dueño de tus datos. Entonces nosotros como alianza bogamos por eso. Perfecto. Gracias por la respuesta. Gerson, para ti una pregunta. ¿En qué medida y cómo notan que se ha incrementado la inversión de ciberseguridad en las empresas públicas o ya sea privadas? Y por ende, la preocupación de las empresas privadas y organizaciones públicas, ¿cómo lo han manejado, cómo lo han visto, cómo lo han hecho? ¿Podríamos profundizar en esos temas? Claro que sí, Pía, con el mayor gusto. Me gustó mucho lo de cibersenador. Me parece maravilloso que tengamos en Chile un cibersenador. Colombia está pendiente de eso. Tomaremos como buena práctica y referencia el avance, senador Piu, que ustedes han logrado en el Congreso chileno a propósito de esta temática. Sobre la pregunta concreta y sobre la hipótesis planteada, que indudablemente merece ser corroborada en esta intervención en relación a una evidente preocupación tanto del sector público como del sector privado de cara a estos incrementos que se han presentado en relación con ataques y con incidentes cibernéticos. Me voy a referir solo a unas estadísticas que tenemos en Colombia y que demuestran la intensidad de estos ciberataques, producto, entre otras cosas, del proceso pandémico y de la hiperconexión en que derivó indudablemente todo este tema relacionado con la pandemia. Por ejemplo, en los registros de la Policía Nacional tenemos un incremento del 49% de denuncias en el año reciente en comparación con el 2019. Y con base en un estudio publicado por la Cámara de Comercio de Informática y Telecomunicaciones de Colombia, en relación con cifras de ciberdelitos para 2020, el delito que mayores denuncias presentó fue la suplantación de sitios web precisamente para capturar datos personales, con un incremento del 307% comparado con el año inmediatamente anterior. Adicionalmente hubo 5.440 casos denunciados de ataques en donde los cibercriminales capturan datos personales y dispersan malware en las redes corporativas. El segundo mayor delito, con 9.487 casos registrados, fue el de violación de datos personales, presentando un incremento del 174% como consecuencia de la filtración y robo de esta información. Las ciudades más afectadas en Colombia, y esto obedece mucho a la penetración de Internet que cada una de estas ciudades posee, son en su orden Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, acompañado por supuesto de Cartagena. Estas cifras las he mencionado solo para comentarles que nosotros en el Ministerio TIC hemos experimentado un incremento exponencial de solicitudes de organizaciones privadas en relación con la generación de espacios donde se brinden capacitaciones de alto nivel a los directivos en relación con ciberseguridad. Pero una cosa aún más particular, hemos recibido por parte sobre todo
de entidades territoriales y de sus representantes legales, entendido en Colombia como alcaldes y gobernadores, estas solicitudes con una elevada preocupación porque están siendo, por supuesto, víctimas de estos ciberdelincuentes. Así las cosas, estamos acompañados además de un reciente MOU suscrito entre Fortinet y el Ministerio TIC, adelantando una poderosa batería de espacios de capacitación, de espacios en donde se brindan la información pertinente y oportuna a directivos de organizaciones privadas, pero también a personas que lideran la infraestructura crítica de las entidades territoriales y sus representantes legales, cosa que nunca antes en Colombia se había presentado. Los alcaldes y los gobernadores por lo regular no se preocupaban por entender este asunto de la ciberseguridad. Y hoy, producto del proceso de transformación digital impulsado por MINTIC, pero también apoyado en esta cantidad de incidentes que estamos experimentando, me parece oportuno mencionar que el sector público, sobre todo en relación a las regiones, se ha preocupado y se ha incentivado para poder acceder a esta información. Y lo dicho entonces, se termina de apostillar, Pía, con lo siguiente. Hay un reciente estudio de la misma Cámara de Comercio de Informática y Telecomunicaciones en donde se evidencia un incremento del 9.7% en el mercado mundial de ciberseguridad a propósito de la demanda de servicios. Concretamente, tenemos un crecimiento interesantísimo para 2020 relacionado con el 40% de servicios demandados en materia de ciberseguridad. Así las cosas, queda corroborada la hipótesis, indudablemente existe una brecha inmensa y existe una fragilidad mayúscula porque, como se mencionaba recientemente, la transformación digital avanza de manera acelerada, los ciberdelincuentes avanzan de manera acelerada y a nosotros como instituciones, cabeza de sector, concretamente en Colombia, nos corresponde tomar esa misma velocidad porque de lo contrario la ventaja lo que generará será un espacio, por supuesto, de elevada vulnerabilidad en donde indudablemente ciudadanos y la organización estatal se ve expuesta a estos incidentes que diariamente nos impactan, como el que ustedes vivieron con el Banco Central de Chile, que es de reconocimiento mundial. Perfecto, Gerson. Gracias por tu respuesta. La verdad que tienes indicadores que son muy relevantes y creo que para todos nosotros nos causan alertas de que debemos estar preparados y gracias por la información. Victoria, haciendo una pregunta a ti, de acuerdo como estás en Microsoft, ¿cuáles son las tendencias en materias de riesgos y vulnerabilidades que existen actualmente? Gracias. Sí, vemos que la tendencia es muy general a nivel global, pero sí hay tendencias en la región, en Latinoamérica, que estamos viendo sobre todo en la cadena de suministro. Es actualmente uno de los riesgos que tenemos más alto debido a la correlación entre la sensibilidad a los precios que tienen estos países derivada por los bajos ingresos de algunos de estos países por cápita y el software que está disponible que no es autorizado y que se vende en las cadenas de suministro, no son seguras, crean un riesgo de seguridad que se está explotando por los delincuentes y como lo hemos visto no es solo en la región, hemos visto estos ataques a la cadena de suministro en Estados Unidos, incluyendo oleoductos, plantas procesadoras de carnes, diferentes ataques. Con esto, similarmente, hay un incremento en los ataques a la infraestructura crítica, que esto incluye obviamente bancos, sistemas de salud, no necesariamente entidades gubernamentales solamente. Y hemos visto un incremento en los ataques de ransomware a las estructuras críticas. También hemos visto que con la pandemia y teniendo a la mayoría de la fuerza laboral trabajando remotamente o desde la casa, pues los dispositivos que se están conectando a las redes hacen que las redes sean más vulnerables.
y han incrementado muchísimo los ataques por intercepción de comunicaciones, por robo de credenciales, que más adelante puede generar otros problemas como fraudes de soporte técnico, business email compromise, este tipo de cosas. Y obviamente también esto incrementa el riesgo de malware y de la distribución de malware, como lo mencionaron anteriormente, que termina últimamente comprometiendo la información de datos personales, que es no solamente costoso, sino que es difícil de solucionar y también envuelve cuestiones legales, de compliance, de los costos reputacionales y los costos de tratar de colocar a las víctimas otra vez en una posición inicial. Pero una vez se han comprometido los datos de información personal y, por ejemplo, con la pandemia, datos que incluyen información de salud, datos biométricos, es muy difícil volver a recuperar o a restablecer la confianza o a que se pueda hacer algo. Si se roban una contraseña, pues se puede cambiar, pero si se roban información de huellas dactilares de los empleados que las estaban usando para acceder a algo, bueno, pues no se puede hacer nada. Perfecto. Me llama mucho la atención cuando te refieres a lo que es la parte de infraestructura crítica, que creo que eso es algo muy relevante y que todos los que estamos acá vamos a tener que tener mucha alerta. La verdad es que si nos afecta, no sé, la electricidad o diferente tipo de empresas que son relevantes para una ciudadanía, creo que eso es importante para cada uno de nosotros. Carlos, un poco pensando en el futuro, a puertas del cambio de gobierno, ¿cómo está compuesta la agenda de ciberseguridad en los próximos 8 meses aproximadamente? ¿Cuáles son los desafíos a corto plazo que se representan en estos momentos? Bueno, son 8 meses que nos quedan de gobierno. Para muchos será que bueno, les quedan 8 meses. Para otros también, o sea, en lo personal también, nos queda poco, pero vamos con una agenda y un portafolio de agenda bien nutrido. Lo primero es, y aprovechando que está nuestro cibersenador, es acelerar la agenda digital. Lamentablemente está estancada hace bastante tiempo en el Congreso. Es de público conocimiento la difícil relación entre el gobierno y el poder legislativo, pero tenemos proyectos como el de datos personales que mencionó Yerka, parado. Eso fue un proyecto que lo impulsó la presidenta Bachelet, o sea, está todo el periodo del presidente Bachelet, el periodo del presidente Piñera, y aún está entrabado en el Congreso. Así que yo sé que el senador está haciendo todas las gestiones posibles para que las presidencias de las respectivas comisiones avancen en destrabar y que ojalá se pueda tramitar o pasar al menos a la Cámara de Diputados el proyecto de datos personales. Lo mismo con el proyecto de delito informático. Es un proyecto que está a puerta de que sea proyecto, está desde esa condición desde el año pasado, así que esperemos también que el Senado, que tanto es el trámite, o sea, significa que debieran tramitarlo rápido y ya es ley, avance. Y nosotros comprometidos con el hecho de que lo anunció el presidente en su última cuenta pública, de despachar el proyecto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que finalmente se encarga de tener la normativa marco, o sea, definir cuál es la institución encargada de la ciberseguridad, un organismo técnico como lo es la ONEMI, como lo es el CENDA para droga o CERNIA-GEOMIN para los volcanes. Es un organismo técnico encargado de ciberseguridad dentro del gobierno y a su vez que se encargue de la infraestructura crítica tal mencionada, como lo dijo Microsoft en la participación, de encargarse de la infraestructura crítica desde el punto de vista de los ataques que hoy van a ir en aumento. Eso por un lado. El segundo punto es seguir dándole al tema de la concientización o concienciación en el hecho de decir, lanzar y aburrirnos de tirar campañas de ciberseguridad a los diferentes actores escolares que están volviendo, que se tuvieron que meter de golpe a temas digitales, donde hay incrementos de ciberbullying, incrementos de acoso estudiantil, lamentablemente también hay incrementos de acoso sexual vía medios digitales. Al adulto que todavía se ha tenido que meter a temas digitales por los bancos, por las credenciales, para hacer trámites y que también tiene o le falta un poco de cultura digital y cultura de ciberseguridad. A la empresa, seguir dándole a los directores, a la gente de TI y al ciudadano común que tenga esa visión de transformación digital por un lado y una transformación digital segura a través de la ciberseguridad. Por otro lado, las normativas, es fuerte lo que estamos haciendo, hemos hecho normativas
que regulan a través de la superintendencia el sector eléctrico, o sea, sin necesariamente tener una ley de infraestructura crítica, hemos regulado igual el sector privado a través de la superintendencia. Ya lo tenemos con éxito en Subtel, o sea, regulamos las empresas de telecomunicaciones, los bancos a través de la CMF, regulamos la empresa eléctrica a través del coordinador y el trabajo que está haciendo con la Comisión de Energía. Nos falta salud, que está a puerta de salir, nos falta aguas y nos falta minería como uno de los sectores productivos. Tenemos regulados la AFP, tenemos regulados los casinos, que están de moda lamentablemente últimamente, y también todo lo que son las cajas de compensación, que es instituciones que manejan mucho dato personal. Y lo último es dejar constituido una institución que es la agencia. Estamos tratando de resolver cómo la agencia, el CECIR, pasa a transformarse en una pseudoagencia de forma administrativa sin que tenga necesariamente, mientras se tramite la ley, un cambio final que vamos a hacer a la orgánica nuestra y financiada a su vez, que es súper difícil, y este es un punto que quizá el senador más lo puede aportar, súper difícil que políticas públicas sean financiadas y con presupuesto real y concreto como se necesita cuando estamos con sequía, cuando estamos con COVID, cuando estamos con reactivación económica y bono, IFE y 10% y todo el cuento. Cuesta mucho y nosotros estamos dejando a la institución y al gobierno que quede un crédito de 27 millones de dólares que estábamos con el BID trabajando para mejorar esa infraestructura. Entonces es súper poco tiempo, los 8 meses, pero tenemos un portafolio bastante grande para poder entregar. Que les quedan 8 meses y en el fondo hay que hacer las cosas bastante rápidas. Efectivamente. ¿Puedo hacer un comentario? Totalmente. Tanto para el senador como para Carlos. Lo que necesiten de la alianza, cuenten con nosotros para ayudarlos a apurar. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro y podemos poner muchos expertos a interactuar, a apoyarlos de manera de que pueda adelantarse, como dice Carlos, el proyecto de ley. Así que, por favor, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Cibersenador le voy a decir. Sí, mejor. Yo creo que es mucho mejor que le diga que senador, cibersenador. Gracias, Pia. Un poco complementando y un poco lo que estaba hablando Carlos, ¿qué leyes son necesarias para generar un ecosistema digital seguro en Chile, según usted? Bueno, conceptualmente, la protección de los datos personales es el inicio, es la puerta de entrada y terminamos finalmente en la infraestructura crítica de la información. Todo lo que haya entre medio tiene que agregar valor. La base, la fundación, es la interoperabilidad. Colombia, y yo saludo a Gerson a la distancia, decidió el presidente Duque instalar una plataforma de interoperabilidad abierta, gratuita, del Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad. Esto es Finlandia con Estonia, que se llama X-Road. ¿Cuál es la gracia de X-Road? Que permite traspasos seguros, con trazabilidad, yo sé exactamente quién está accediendo al dato, y integridad. Nadie puede cambiar el dato. Eso tiene criptografía avanzada, blockchain, y evita que las personas puedan cambiar, borrar información. Entonces nosotros tenemos que generar un sistema. No sacamos solamente avanzar con la ley de protección de datos personales, si eso no es parte de un sistema seguro. No tenemos todavía gobernanza de interoperabilidad. Se está discutiendo en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, dado que telecomunicaciones es lo más cercano a la información para que esto sea seguro. Es muy difícil separarlo. Como muy bien dijo Carlos, aquí tenemos un problema en la Agencia de Protección de Datos Personales. Quizás la fórmula entonces para financiar las actividades que tenemos que desarrollar en el ciberespacio es aumentar las multas. Probablemente las multas son muy bajas y probablemente vía multa, porque tenemos que ver cómo financiarlo, salga un modelo que sea lógico. O sea, mire, en realidad esto tiene un costo, pero también como van a haber penalidades, equilibremos, conversemos. Con la senadora Jimena Rincón, que preside la Comisión de Hacienda, tenemos programada una reunión con el ministro de Hacienda para ver esto como parte del presupuesto. O sea, decir, sí, tiene un costo la agencia, tiene un costo la Agencia de Ciberseguridad. Tenemos dos, una Agencia de Protección de Datos Personales y una Agencia de Ciberseguridad, pero este ecosistema va a generar recursos. Y lo segundo, todos nosotros tenemos que contribuir, hacer una contribución personal en las mismas cuentas que pagamos por acceder a Internet. Todos los que tenemos la posibilidad de pagar por Internet tenemos que considerar también el costo de la ciberseguridad. Es igual que el agua. Yo trato el agua, recibo agua que la voy a ocupar y después pago por su tratamiento. Esa parte ni siquiera la estamos usando. Las aguas las devolvemos tratadas igual al mar. Tenemos un problema en el sistema, pero ya está internalizado el costo de un servicio. Entonces, si buscamos un modelo moderno de política pública que permita, esto se sostiene en el tiempo, sin ningún problema, porque si no proteges, esto se acaba. Como también dijo Carlos, la ley para poder perseguir a los que usen mal la tecnología. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala. Es igual que un cuchillo. ¿Me sirve para cocinar o me sirve para matar? Yo quiero que se use para cocinar, se use bien y no quiero que se use. Fin. Entonces, ese ejemplo nos permite decir la importancia para sacarlo adelante. ¿Qué se requiere?
voluntad política. Espacio de las comisiones para ponerlos en tabla, espacio para discutir y ajustar y finalmente sacar instrumentos que son importantes. Nuestra ley que persigue el ciberdelito está incluso regulando el trabajo de los investigadores en ciberseguridad para evitar que se vaya a producir un problema de alguien que está tratando de hacer algo bueno, descubriendo alguna vulnerabilidad y no se confunda con un ciberdelincuente, porque tal como se señaló, ellos se cambiaron al teletrabajo, no tienen ninguna restricción, tienen todos los recursos del mundo. Claro. Y como muy bien dijo Victoria, lo que están atacando ahora son cosas más grandes. La vida nuestra, que depende, no solo la calidad de vida de la infraestructura crítica, nuestras vidas personales. Un accidente de una infraestructura crítica nos puede costar la vida a nosotros. Y ahí la ley, que esa es la última, la ley marco de gobernanza de ciberseguridad con la protección de la infraestructura crítica de la información, donde incluso se suban las penas si es que esto afecta a infraestructura crítica. O sea, especificar, no queremos ataques sobre la infraestructura crítica. Hay países que incluso dicen, si usted la ataca, mi respuesta no va a ser un ciberataque, va a ser una respuesta militar. Así de crítico es lo que estamos hablando. Y lo otro, lo que ya te expliqué, que ya la tenemos, la ley de octubre, como Exacto. mes de cultura, para crear conocimiento y generar todo esto que permite a las personas cambiar su actitud. Hoy la ciberseguridad pareciera que no existiera. Las empresas no invierten, porque dicen, no, ya un riesgo, y por último, pero van a empezar a existir multas por el lado de protección de datos, multas por el lado de no entregar la información oportunamente a tiempo, convertir también y configurar delitos especializados de aquellas personas que hagan mal las cosas, e incluso la negligencia. Una persona que no setea, por ejemplo, un equipo Fortinet, y no hace lo que tiene que hacer, no lo actualiza, no pone las versiones y pone en riesgo su organización, es tan responsable como el que está generando el ataque. El Foro Económico Mundial describió este año la matriz de riesgo, ya sacó el ciberataque y puso fallas en ciberseguridad. Entonces las fallas son humanas la mayor cantidad del tiempo y otras veces, bueno, una falla técnica, pero es menor. Ese cambio tenemos que hacerlo y tenemos que ajustar nuestra legislación para que esto funcione. En política pública tenemos que ser capaces de balancear, identificar lo que tenemos que hacer, ver cómo lo vamos a financiar y que esto se haga en el tiempo. Pero todos tenemos que contribuir, con aquellos que hacen mal las cosas con sus multas, que se tienen que indexar, y todos quienes usamos los servicios contribuyendo para poder financiarlo entre todos. Esa es la propuesta que yo creo que podemos hacer. Gracias, cibersenador. Sí, me encantó el nombre. Cibersenador. Yerka, para ti, una pregunta. ¿Existen estadísticas de mujeres en ciberseguridad actualmente que trabajan en empresas privadas o estatales? ¿De qué número estamos hablando? ¿Tienes alguna cifra en tu mente según registros? ¿Y cuáles son los desafíos para poder incluirlas dentro de las distintas agendas e iniciativas que existen de ciberseguridad, por una parte? Y a su vez también, ¿cómo ves la brecha que existe entre esta diferencia y cómo poder actualmente hacerla más amplia? Mira, es súper buena pregunta y efectivamente en el sector de tecnología, en general, más o menos un 20% son mujeres, pero si ya bajamos a ciberseguridad, solamente un 10%. Entonces la brecha es muy alta y es súper importante hacer gestiones y visibilizar a las mujeres que se están dedicando al tema de la ciberseguridad e invitar a otras que se sumen, porque la mujer le aporta otra visión a un mundo en que tradicionalmente era visto como de hombres. Entonces nosotros creemos que esto nace también desde la educación y desde las carreras universitarias, el que no se atreven muchas veces las mujeres porque van a decir, no, esto no es de mujeres, esto es más de hombres. En la medida en que nosotros visibilicemos y aportemos con el trabajo, la importancia del trabajo de la mujer en ciberseguridad, vamos a ampliar ese número que actualmente es de un 10%. Entonces aquí hay un trabajo que hacer tanto a nivel de las universidades, de las carreras, las mallas curriculares y que los organismos públicos o privados se incentiven ellos a tomar mujeres, porque hay un mix, la mujer aporta de repente la visión femenina del tema que va a ir con otra visión a solucionar un problema de ciberseguridad, como decía recién el senador, que va a ser súper importante en los temas de educación en ciberseguridad, todo lo que tiene que hacer el gobierno. También la visión de la mujer es muy relevante porque es otra dimensión. Entonces creemos que esta brecha que hay actualmente, que es muy alta, tenemos que irla cortando, pero para cortarla hay que tener voluntad, hay que visibilizarlo, hay que hacer programas en las universidades o en las mismas organismos públicos que incluyan mujeres en ciberseguridad. Igual hay un ¿Me permites ahí ampliarlo? Porque, mira, los dos quizás pueden ser muy modestos, pero ustedes dos hacen cosas tremendas para disminuir esa brecha.
Carlos Landeros, la jefa que tiene el CECIT, es mujer. Él puede después hablar con más detalle y habla muy bien. Y no solo eso, han incorporado a las mujeres que han salido campeonas de concursos que ellos mismos organizan. Es siempre bueno organizar el concurso para quedarse con las mejores. Entonces, eso es algo concreto de oportunidad de trabajo y también de una mecánica para elegirla. Y Yerka, por otro lado, la Alianza las premia. Tienen el premio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad a las mujeres destacadas, donde también se les consulta. El reconocimiento es fundamental, pero hay que partir a edad temprana. Hay que partir en sexto básico. Tenemos que tomar a las niñitas y meterlas en las tecnologías digitales. Si aquí algo pasa que no entran a las carreras entendiendo que hay un potencial gigantesco. Entonces, si partimos a edad temprana, aprenden a programar, se entusiasman con esto, van a después estar con un futuro que es fantástico. Asegurado. Y esto no es un tema de paridad. Este es un tema que tienen talentos distintos. Yo lo he visto en centros especializados en muchos lugares del mundo y siempre digo, oye, ustedes están privilegiando a las mujeres. No, me dicen, son las mejores, o sea, compiten de igual a igual y hay más mujeres. Entonces, invitarlas a que ellas sean parte, pero tienen que convencerse. Si no se convencen, obviamente no van a participar. De hecho, ahí tocó un punto muy importante y de hecho te iba a felicitar porque efectivamente ustedes hicieron una premiación a través de la alianza y expusieron muy bien cómo fueron premiadas, por qué fueron premiadas y eligieron una cierta cantidad de mujeres que tampoco son muchas. No, se seleccionaron solamente 19, hubo postulación abierta y ahí se revisan ciertos parámetros en que para una próxima edición ya tuvimos consultoría del senador Piuk para mejorar el proceso. También. Y participó, sí. Para mejorar el proceso. Pero yo creo que es súper importante esto, y esto nació hace 2 años, como una manera de visibilizar a las mujeres que sí estaban en ciberseguridad y destacarlas. Y el premio es algo simbólico, pero es destacar justamente el que se atrevan y que haya mujeres. Y como bien dice el senador, hay que partir desde chicos y hay que motivar a las mujeres desde chicos que se atrevan a educarse en temas que tradicionalmente es visto como de hombres y no es así. Exacto. Y efectivamente estuvo alguien que trabaja contigo, Caterina. Caterina Canales. Sí. Exactamente. O sea, y fue premiada. Nosotros tenemos dos líneas. Por un lado la ciberseguridad, que la lleva nuestro ministro Delgado, y por otro lado, ministro Salaquet en todo lo que es equidad de género en mujer. Entonces, unimos los dos programas y hacemos un ejercicio, tal como lo dijo el senador, es 4ª vez que lo hacemos. Dejamos la presión para que el gobierno que venga también lo siga continuando. Lo hacemos con la OEA, en la cual hacemos ciber ejercicio solamente mujeres y de verdad el nivel cada vez es mucho más alto, la cantidad de gente más interesada en participar y eso demuestra que hay un interés y potencia. Y tal como me delató el senador, sacamos los mejores talentos y han estado en nuestra institución y después viene la grúa, los capacitamos, los entrenamos y se los llevan, la empresa privada, los bancos, le tengo mucho cariño a los bancos, pero también me levantan mi gente, especialmente femenina, que se los llevan a su pero eso es bueno. Es súper bueno. Y tal como dice Yerka, es bueno destacarlo, yo también me tomo el minuto, así como yo tengo a mi jefa de departamento, Caterina, que lo hace brillante y lo hace muy bien en todos los planes de concientización y a cargo del CECIL. También destacar otros casos, el caso tuyo, por ejemplo, o sea, que sea una mujer que tenga el control de una empresa tan grande, gringa, en Chile como Fortinet, que eso es un ejemplo, y también ojalá que muchos más hagan lo mismo, un Microsoft, un Cisco u otras empresas de telecomunicaciones quizá, y no solamente tengan mujeres, sino que también las posicionen en esos cargos críticos, los fundamentales o estratégicos, los principales, porque de verdad no hay ninguna diferencia. Yo creo que hasta tus números son mejores. Perdón, Victoria, ¿tú qué puedes decir sobre eso, siendo mujer y que estás aquí en esta mesa, en este panel? Estoy completamente de acuerdo. No solo por eso, sino por experiencia personal, representación es muy importante. Yo, mi carrera anterior fue como ingeniera y en el campo de ingeniería también hay muy pocas mujeres. Luego estudié Derecho en Estados Unidos y también había muy poquitas mujeres. Ahora se está viendo un poquito más ese balance, pero es importante ver que hayan otras mujeres que se ven y que hablan y que son exactamente iguales que uno en cargos de liderazgo. Y para eso en Microsoft también tenemos ese tipo de iniciativas de apoyo a mujeres en STEM, de apoyo a mujeres en ciberseguridad. Hay muchísimo talento. Yo he participado como jurado en varios concursos a nivel de Latinoamérica y el talento es muchísimo. Pero sí se necesita ese apoyo, ese cambio de mentalidad y que se representen.
como ustedes decían, muchas veces el trabajo lo hacen las mujeres, pero los que están poniendo la cara son los hombres, entonces no se ve el trabajo que se está viendo. Y hay que votar, digámoslo así, con el apoyo y el dinero. Cuando yo estoy contratando a alguien, cuando estoy contratando un equipo de abogados externos, a un equipo de investigadores, siempre pregunto por ese tipo de números, cuántas mujeres que hacen, por qué no están aquí, por qué no fueron ellas las que presentaron, para forzar a las otras compañías que se den cuenta que es algo importante y que hay que discutirlo. Buenísimo. Gerson, una pregunta. ¿Qué se ha aprendido en el proceso que pueda ser considerado por otros países de la región en la formulación de actividades para mejorar la ciberseguridad del país? Como tienes tanta experiencia en lo que es en Colombia específicamente. Ya, yo me voy a permitir con la venia de todos ustedes conceptuar a propósito también de esa tarea que venimos desarrollando para el cierre de brecha de género y pautaré en este espacio el próximo 14 de agosto vamos a lanzar nuestra segunda versión de Cyber Woman Challenge. Esto se desarrolla en el marco de un convenio que tenemos con la OEA y fundamentalmente dirigido e inspirado en esa necesidad de generar competencias con enfoque diferencial de género, pero sobre todo brindarle herramientas, competencias y habilidades a estas chicas para que puedan impulsarse en el mercado laboral, en este mercado laboral dominado, y hay que reconocerlo en principio, por los hombres, pero quienes estamos dispuestos, por supuesto, a apalancar ese gran talento femenino, y desde Colombia, pues nuestra cuota la estamos aportando. Sobre la pregunta en concreto, yo quiero manifestarte, Pía, lo siguiente y a todos. Para el caso colombiano, por ejemplo, el ente encargado de la protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio. Con la Superintendencia de Industria y Comercio venimos trabajando de manera coordinada hace ya bastante tiempo en la generación de estos espacios de talleres, de charlas, espacios de orientación, sobre todo haciendo énfasis en este marco general regulatorio y normativo a propósito de la protección de los datos personales, y es concretamente la Ley 1581 de 2012. Colombia, y fue una tarea importante que adelantó el legislador ya hace varios años, viene trabajando muy fuerte de cara a este asunto de protección de datos personales, sobre todo brindándole a los ciudadanos la posibilidad de controlar la información que organizaciones del orden público y privado terminan captando, esa información personal, y que terminan administrándola en muchos casos de manera inconsulta. Este marco general normativo le brinda todas las herramientas a la ciudadanía y ha sido un intento legislativo y una concreción más que un intento legislativo muy acertado. El Ministerio TIC, utilizando por supuesto todos los canales virtuales, se ha encargado de una tarea fundamental en este caso, que es de difundir esta información y de difundir los instrumentos y las herramientas necesarias para que la ciudadanía haga uso de ello, y además acompañar a la ciudadanía cuando de activar este marco general normativo se trata. La Superintendencia de Industria y Comercio, como lo mencionaba, es no solo la autoridad nacional encargada de la protección de datos personales, sino que además administra el Registro Nacional de Bases de Datos del país. Y recientemente hizo un estudio, PIA, en el que se identificaron una serie de vulnerabilidades que terminan preocupando muchísimo. De cara a la información sensible que representan los datos personales. Por ejemplo, solo para mencionar algunos de los ítems evaluados, estas organizaciones, que dentro de las cuales se evaluaron 33.596 empresas y entidades públicas que captan datos personales, por ejemplo, no tienen una política de protección para acceso remoto a la información personal. El 72.7% no cuenta con esto. No cuentan con mecanismos de monitoreo, de consulta de las bases de datos. No han implementado unos procesos de auditoría de los sistemas de información. Es decir, aquí hay una tarea monumental por hacer, que venimos año a año avanzando, pero indudablemente la brecha sigue siendo
bastante considerable y preocupante en relación a la hipótesis que acabamos de validar en la intervención anterior, en donde indudablemente los incidentes cibernéticos apoyados y fundamentados en la captación de bases de datos personales se ha disparado de manera exponencial. En igual medida, bueno, aquí identifico que Chile, por supuesto, tiene un marco legal bien interesante en materia de seguridad digital. Nosotros tenemos una tarea pendiente y por eso vuelvo e insisto, me parece maravilloso y de las grandes cosas que me llevaré de este espacio será ese término de cibersenador. Aquí necesitamos urgentemente un cibersenador. Vienen las próximas legislativas, espero ver una propuesta de esta índole. Y nosotros estamos expidiendo recientemente la resolución 500 del año actual, que básicamente establece los lineamientos y los estándares para la estrategia de seguridad digital, que se adopte el modelo de seguridad y privacidad de la información como uno de los grandes habilitadores de la política digital de este país. Es decir, venimos trabajando de manera intensa, pero por supuesto con mucho por hacer, con una tarea inmensa por desarrollar, de cara a brindar un piso con mayores instrumentos, no solo normativos, sino técnicos y de capacitación, que a la ciudadanía y a todos los involucrados en este ecosistema tan sensible le brinde la posibilidad de sentirse mucho más tranquilo a la hora de hacer sus operaciones apoyados, por supuesto, en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Perfecto. Gracias por tu respuesta. Bien. Solo te quería complementar, quizás ahí también, senador, me ayuda. Yo creo que Colombia es un buen ejemplo de países que lo han hecho bien. De hecho, nosotros como país tenemos un convenio bilateral con Colombia en temas de ciberseguridad. Se firmó el marzo, creo, del 2019, no recuerdo la fecha. Entre el presidente Duque y el presidente Piñera. No recuerdo tanto si fue allá o acá, pero está firmado. Y ese convenio nos permite cooperar. Y eso te demuestra que Chile se acercó a países como Colombia porque es un ejemplo en ciertos puntos. Así como antes tenemos con Israel, Estonia, Reino Unido y otros que son mayoritariamente potencias en ciberseguridad. Tenemos con Colombia porque Colombia es un ejemplo también en Latinoamérica, cómo hizo la interacción con la OEA hace bastante tiempo, cómo tiene el C4, las coordinaciones policiales de ciberseguridad y cómo ha avanzado en el tema de datos personales, que yo cuando veía las estadísticas pensaba en Yerka, qué rico que tengan esas estadísticas. O sea, nosotros no tenemos ni ley, ellos tienen esas estadísticas tan notorias y específicas de datos personales. Y Colombia es un activo participante. Y tiene dos datos que yo te quería comentar. El primero es que, y no es con un tono competitivo, pero es un tono de que bien lo hemos hecho porque que bien miramos a otros países como Colombia. En la encuesta, en la última encuesta que es de la ITU, la ITU es como la Organización de Telecomunicaciones de la ONU, quedamos séptimo a nivel regional. Y Colombia noveno. Entonces, los miramos, aprendimos, estudiamos y bien. Y nos fue bien. Pero nos llevan otros temas súper adelantados, como el de datos personales, donde nosotros sí estamos atrás. Y ese es un ejemplo claro de lo que deberíamos hacer. Después de la ley, trabajar en este tipo de brechas. O sea, no basta con tener la ley, sino que después vamos a quedar cojos en cómo vamos, antes de ponernos a sancionar, la realidad de que tiene nuestra empresa de todo lo que queda expuesto por los datos personales. O sea, es tan delicado el punto de los datos personales, es tan sensible la información y ellos ya lo tienen controlado de verdad, te genera esa envidia sana que el gobierno de Colombia lo tiene mucho más adelantado. Y el segundo punto que tiene Colombia, que es de sumamente interés para lo que se viene en nuestro gobierno, lo discutíamos antes con el senador, es el ejemplo que pasó en su tema social hace poco, donde ellos tienen referentes populares mundiales con muchos usuarios, muchas conexiones en redes sociales, y veíamos la difusión de noticias que a veces eran falsas, a veces eran correctas, pero mayoritariamente eran falsas, y la replicaba un tuitero famoso, estoy hablando bajo el perfil de la reunión, pero no en el sentido de un Maluma, una Shakira, y generaba un impacto en las redes sociales que da cierto temor a lo que se viene a futuro, y nos genera a nosotros también el pendiente de cómo países como Colombia van a llevar este punto de los fake news, por ejemplo, o cómo lo lleva Estados Unidos con el tema eleccionario. También nos deja a nosotros a futuro decir, oye, aprendamos de lo que está pasando allá, porque ese es un pendiente que en algún momento nos va a tocar. Ya levemente se ven pincelazos de la afectación en temas de fake news en Chile, pero ahí es un ejemplo claro de cómo ellos lo deberían resolver, como también nosotros aprender
y trabajarlo también en distintos actores. Perfecto. Acá hay una pregunta que te la quiero hacer a ti, Victoria, y que el resto del panel en el fondo pueda complementar, ¿sí? Últimamente se han visto muchas propuestas de ley relacionadas con la ciberseguridad. ¿Qué desarrollos legales se han visto en la región de los que podríamos aprender? Específicamente en tu área, y después me gustaría que el resto de los panelistas pudiera complementar con la información. Bueno, ha habido, como tú dijiste, muchísimos cambios. No solo los ataques se están incrementando, pero el nivel de sofisticación también está incrementando. Y es hora que las legislaciones estén a la par o por lo menos un poco menos retrasadas de lo que tenemos. Me parece importante hacer la diferencia que cuando hay leyes de protección de datos, o sea, hay ciertas leyes de privacidad y protección de datos que tienen algo que ver con ciberseguridad, pero ciberseguridad es un tema, digámoslo, separado, que se apoyan los dos, pero hay leyes de privacidad que generalmente están inspiradas en reglamentos europeos. En Estados Unidos hicieron eso a nivel estatal con California, Colorado y Virginia, y los países latinoamericanos ya tenían ciertas leyes de privacidad y privacidad basada en el derecho constitucional o el derecho fundamental de privacidad. Ahora, leyes de ciberseguridad como tal, ni siquiera en Estados Unidos hay. No tenemos una ley federal y en los últimos ataques que hemos tenido han incrementado las propuestas. Hay muchísimas propuestas a nivel federal que no han terminado en nada. Han habido dos órdenes ejecutivas del presidente Biden, simplemente tratando de incentivar que se haga la inversión, que se tenga el conocimiento de estos ataques y exigiendo, por ejemplo, a los que son contratistas directamente del gobierno. En cuanto a las empresas privadas, que me parece que sería importante replicarlo a nivel de Latinoamérica, más que multas, como se mencionaban, y más que algo más, digámoslo así, punitivo, se están incentivando lo que se llama aquí Safe Harbor Law, que es decirle a las compañías, bueno, si ustedes adoptan un estándar conocido a nivel de la industria o a nivel mundial como ISO, en Estados Unidos NIST, y hay otros tipos de estándares, en el momento en que haya, por ejemplo, una brecha de seguridad, ustedes están protegidos contra quejas de negligencia si se puede demostrar que se hizo todo lo posible. ¿Sí? A la hora de la verdad es imposible prevenir todos los ataques porque se están atacando, y más en Latinoamérica los números muestran que es la región en que se reciben más ataques diarios. Pero si se está haciendo todos los esfuerzos que se pueden dentro de lo razonable, entonces se les da una ventaja a nivel de ley, a nivel corporativo, a nivel de impuestos, en diferentes formas de motivar a las compañías para que estén en esto. Entonces, hay muchísimas propuestas, como lo mencionó el cibersenador, hay muchísimas propuestas en Chile, hay una propuesta recientemente en Paraguay, hay países que se han tratado de adherir al Paris Code, que es como un convenio y un acuerdo entre todos los países en trabajar en ciberseguridad, pero no hay una ley uniforme o una ley como tal que diga podemos combatir todos estos ataques. O sea, hay requerimientos por ejemplo, de informar si hubo una brecha de datos, hay requerimientos en cuanto a infraestructura crítica, hay requerimientos, pero es un área tan grande y son tantos ataques y tanto que cubrir que no tenemos algo que cubra todo. Gracias, Victoria. Yo me gustaría apoyar a Victoria, agradecerle ahí a la distancia. Efectivamente hay lugares en donde la legislación va más avanzada. Yo quiero destacar California. California se han preocupado incluso hasta regular los IoT y cómo las comunicaciones tienen que ser seguras. O sea, va bastante bien. Pero yo destaco el esfuerzo colectivo de la Unión Europea, que han sido capaces de generar marcos de distintos países, y eso es bastante bueno. Y dentro de los países europeos, uno que me llama mucho la atención es Estonia. Estonia, en el 2019, saca una ley de ciberseguridad apuntada desde las pymes hacia arriba.
Es decir, es bien precisa, no solo la infraestructura crítica, que es la que uno efectivamente tiene que custodiar. ¿Dónde está el desafío de los legisladores? Y yo creo esto expresarlo, es que todo esto está en evolución. No podemos hacer leyes como, por ejemplo, la ley de televisión digital, que ya ahora con el 5G esa ley no va a servir de nada. Es decir, no puede estar relacionada con la tecnología del momento. No podemos decir, por ejemplo, tienen que usar blockchain, porque blockchain puede ser cambiado por una red neuronal. El concepto es un ledger distribuido que tiene que tener controles, tiene que tener trazabilidad, tiene que tener integridad. Son principios generales que tenemos que describir y después la tecnología se encargará, a medida que evolucione, de cumplirlo. ¿Dónde está el mayor desafío? La inteligencia artificial. Porque es el único lugar donde estamos convencidos que tenemos que regular antes que se despliegue, especialmente si va a afectar a las personas. Si a ti te puede estar atacando en un actor estatal, puede ser una inteligencia artificial que no sabemos ni siquiera quién la creó porque se pudo haber desconectado su creador. Entonces tenemos un problema. Carlos mencionaba uno de los ataques que yo creo es el más crítico, porque es el ataque a nuestra democracia. Cuando tú destruyes la confianza y te partes atacando en redes sociales y desinformas, manipulas la información con desinformación, puedes generar un caos, puedes generar un problema en una elección, puedes generar un problema en un país y producir una revuelta gigantesca. Entonces, ese es el problema de esta convergencia digital y entender que tenemos que cuidar eso para evitar que ocurra. Primero, sacando las inteligencias artificiales. No debieran estar autorizados ni los bots, trolls, ni los avatars, porque todo eso está manipulando. Si sacamos eso, vamos a dejar que las personas se puedan entender y después poner reglas claras. Fíjate que en la Ley de Protección de Datos Personales hemos puesto que cualquier inteligencia artificial o algoritmo ético, yo siempre digo los éticos son los programadores, no los algoritmos, que tome una decisión para evitar que haya un sesgo, porque no sabemos si tiene un sesgo, tiene que haber una persona en la empresa que le explique a otra persona, mira, en realidad no es que ese fue el programa, no, los criterios, lo que se cumplió y en realidad es todo acá. Porque no podemos dejar todo esto a un tercero que ni siquiera somos capaces de controlar. Entonces ese es el desafío del legislador, cómo entender este cambio en el que estamos. Yo participo en un grupo de parlamentarios internacionales, uno de ellos con Darren Jones en el Parlamento británico, en the Institute for Artificial Intelligence, porque ahí es donde está el desafío de la legislación. Si entendemos bien eso, vamos a poder ingresar de forma completa, segura, y poder descansar, que van a haber reglas claras, y después van a haber organismos que van a hacer cumplir las reglas. Eso sería, Pia. Buenísimo. Si puedo añadir, sí. Puedo añadir algo a lo que dijo el senador. El problema es que ojalá todos pensáramos igual, pero hay muchísimos aspectos que hay que considerar. En el ejemplo en que tú nombraste, por ejemplo, de California, no se tiene una ley federal de protección de datos en Estados Unidos, se tiene una ley en California y en el 2023 van a ser efectivas Colorado y Virginia, pero así todo se ha visto que no se ha podido llegar a una ley federal por todas las diferencias políticas de si la ley estatal, si sale una ley federal, preempt, no sé ni siquiera cómo se dice, pero si anula la ley estatal, si hay un derecho a demandar por parte de los individuos, qué tipo de demandas se pueden hacer, y fuera de eso están las características de cada estado, que es igual para países, en cuanto hay estados muy proteccionistas como California, porque están todas las celebridades y les interesa proteger la privacidad del individuo, como hay estados que se concentran más en las compañías como tal, porque necesitan ese tipo de estados, como en la parte del medio de Estados Unidos, como Ohio, Michigan, en que no quieren ponerle ese tipo de restricciones a las compañías para incentivar la inversión en el estado. Entonces, el problema va más allá de saber los riesgos, de saber siquiera qué se debe legislar, a entenderse y a entender que es un problema de todos, que no es una cuestión política, que es mejor tener algo que nada y que se pueden ver los ejemplos, no solo en el área de privacidad y protección de datos, sino en otras áreas de ciberseguridad. De pronto una política un poco más de incentivar que regular, me parece a mí que de pronto sería una solución que todo el mundo puede acceder. Gracias, Victoria. Carlos, ¿tú querías agregar algo? Sí, o sea, en general Latinoamérica no tiene muchas leyes, y eso está claro. Hay iniciativas similares que están todos tratando de avanzar en lo mismo. Pero yo creo que más que decir, y ahí viene el punto que mencionó Victoria, aquí hay que ser estratégico y ser los primeros. Ahí está la diferencia.
Esto no es crear leyes por generar sanciones o generar multas y recaudando con las multas. O sea, eso es una parte, está bien. Pero el país que primero llega a tener el ecosistema de leyes es el que se trae la inversión. Entonces hay que verlo de esa mirada. Un país que tiene una ley de delitos informáticos moderna, acorde al convenio de Budapest, se trae inversión de extranjera porque es capaz el extranjero de asegurar su dato que pone en Chile. No tener esa mirada de proyección, de enriquecimiento país detrás de la aceleración y ser el primer país de tener este ecosistema de leyes es un error de mirada mínima, de mirada partidista en dilatar. Entonces, por eso el apuro de decir, ojalá, y ahí volver a hacer la invitación, ojalá que el Congreso acelere esta tramitación para posicionar al país dentro de Latinoamérica y ser el primero en tener el ecosistema de leyes, y eso obviamente nos va a traer un retorno de inversión y a su vez generación de nuevos talentos, generación de productos quizás desde Chile exportar si tenemos esta capacidad de traer capital extranjero. Excelente. Gerson, ¿querías decir algo? Sí. Una pequeña acotación a propósito de los intentos y de la tarea del legislador en América Latina y en Europa a propósito de estos marcos normativos. Es un tema además para discutir en un espacio similar y ojalá podamos invitar o puedan invitar a Perú. Perú tiene una ley en materia de ciberseguridad expedida en el 2019 muy interesante. México ha dado algunos pasos. En América Latina tenemos la tarea por hacer, pero hay unos referentes bien interesantes y por supuesto, como lo mencionaba nuestro cibersenador, todo el esfuerzo de la Unión Europea y el caso de Estonia y España que vale la pena tener como faro orientador de cara a esto que nos toca realizar. Nosotros muy atentos a lo que Chile vaya desarrollando, porque vuelvo, insisto, anhelo ver próximamente en Colombia un cibersenador. Senador Piu, lo esperamos por Colombia para que nos contagie un poco de esa iniciativa que es absolutamente necesaria dado el contexto en el que se está desarrollando esta sociedad. Gracias, Gerson. Y como mensaje final, me gustaría dejarles, y que dentro del ámbito de todo lo que está cambiando actualmente, cómo hemos vivido estos últimos meses, años y cómo venimos pasando, cómo debemos evolucionar en el tiempo, por lo cual necesitamos conectarnos, que todo lo hemos nombrado, tener estabilidad, también todo lo hemos dicho, rapidez, acceso total y algo que es primordial, que lo hemos visto en este panel y que creo que es totalmente, por último, que es la seguridad, ¿ya? Así que les quiero agradecer a todos los panelistas que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias por participar. Es una experiencia muy distinta, pero la verdad que creo que fue muy agradable y la verdad que más que agradable conocernos, compartir y contar cada uno las experiencias y respuestas que tienen cada uno. Así que gracias a cada uno de ustedes. Victoria, Gerson, gracias por participar. Gracias, Pia. Así que nos vemos pronto, cuídense mucho y gracias a todos.